Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, hoy no solamente comienza una semana, también comienza el mes de junio, 1 de junio del año 2015. Por supuesto vamos a arrancar el día de hoy con el tema con el que concluimos la semana pasada, el tema de esta movilización a nivel mundial, el 30 de mayo. Movilización que fue convocada por Leopoldo López desde la cárcel de Ramo Verde y también apoyada, por supuesto, por Daniel Ceballos, que también es un preso político que fue trasladado a una cárcel común en San Juan de los Morros, en el centro de Venezuela. Vamos a ver, y con esto vamos a ser reiterativos, no estamos dando ninguna noticia, no estamos siendo periodistas en este momento de noticias exclusivas, pero creo que las imágenes que recorrieron el mundo entero el día sábado, el día domingo, hasta el día de hoy, debemos verlas también en este programa para comentar qué viene después de esto. Vamos a verlas. Fotográficas que circularon por las redes sociales, eso es Caracas. Ahí tienen ustedes la magnitud, lo que dijimos el día viernes, que iba a ser una gran marcha. Y tienen ustedes por sectores Barquisimeto, Maracaibo, Valencia, San Cristóbal, Monagas, Guayana. Ahí tienen la imagen aérea de lo que fue la concentración más importante, la concentración de Caracas, más importante en número, la concentración de Caracas. Y aquí en Miami también pudimos compartir con quienes quisieron apoyar esta convocatoria de Leopoldo López. Vamos a ver algunas imágenes a nivel mundial, son estas. Estas son, aunque no dicen en los lugares donde se efectuaron, estas son imágenes que enviaron venezolanos del mundo entero que se reunieron en diferentes horas el día sábado para apoyar esta convocatoria. Creo que tenemos una imagen específica, no sé si la tenemos, de la concentración, de la movilización, porque fue una marcha y después una concentración en el estado Lara, en Venezuela. Vamos a ver si tenemos esa imagen. Esto es, ahí tienen ustedes imágenes de venezolanos que se concentraron en el mundo entero. Esta fue la imagen en el estado Lara, esta imagen también es en el estado Lara. Ahí ven ustedes de camisa amarilla Alfredo Ramos, que es el alcalde de Barquisimeto, de la capital. Ahí tienen ustedes más imágenes, todo esto es el estado Lara. Déjame detenido un momento una de estas imágenes. Miren la cantidad de gente. Vamos a ver si hay alguna de las imágenes que tenga más profundidad. Ahí tienen ustedes otra imagen. Todo esto es el estado Lara. Ahí están los parlamentarios que representan también a la oposición en la Asamblea Nacional, levantando las manos al lado de Alfredo Ramos. Otra imagen del estado Lara. Ahí tienen ustedes más gente y más gente en el estado Lara. Fue una de las concentraciones más importantes de las que se dieron el día sábado. Bueno, ¿qué fue lo que precedió a esta concentración, a esta marcha y después concentración en el estado Lara? Pues la declaración del gobernador de ese estado, Henry Falcón. Henry Falcón es un suboficial de la Fuerza Armada Venezolana, retirado, que estuvo dentro del chavismo hasta hace muy poco tiempo y una vez que se apartó de las líneas oficialistas, pues pasó a formar parte de la oposición. Ha sido calificado en varias oportunidades como uno de los posibles candidatos a la presidencia de la República y pues cuestionado por gente que no cree que realmente él haya dejado de ser chavista, de pertenecer a estas ideas revolucionarias, socialistas, siglo XXI, todas esas cosas. Vamos a ver la declaración que dio Henry Falcón días antes de esta marcha del 30 de mayo, esta marcha para convertirse, porque fue una marcha y después una concentración en el estado Lara. Vamos a verla. Que en esto creo que hay que tener mucha sensatez, mucha prudencia y mucha responsabilidad. Vamos a la pausa, pero entonces tú no vas a asistir a la marcha el sábado. No, yo no voy a asistir a la marcha el sábado, no voy a asistir. Bueno, ¿será que hizo falta Henry Falcón a esa marcha?
¿Será que alguien se dio cuenta que Henry Falcón no estaba en esa marcha? Porque ahí estaba el verdadero liderazgo en la calle con la gente, en el estado Lara. Y otra de las conclusiones que hay que sacar es si realmente el gobernador de este estado es realmente un líder. Porque si él dijo que no iba y tuviera liderazgo, debieron seguirlo, ¿verdad? Y decir, pues, si el gobernador, que es mi líder, no va, pues yo tampoco voy. Pues resulta que ahí vieron ustedes la magnitud de la concentración, la magnitud de la marcha del estado Lara, dándole la espalda a lo que Henry Falcón pidió prácticamente en ese programa y en otras declaraciones, de que la gente no debía salir porque había que tener prudencia. Pues él se quedó en su casa dándole la espalda al pueblo que salió a la calle. Bien, y pasaron cosas que durante este programa vamos a comentar en esa concentración, como por ejemplo en el estado Táchira hubo detenciones no solamente arbitrarias, ya no es que el gobierno está haciendo detenciones o procesos jurídicos, policiales o judiciales, no, ahora es secuestro. Estamos hablando de 13 jóvenes que fueron secuestrados en el estado Táchira, no se sabe en este momento en qué lugar se encuentran, una situación sumamente irregular. Sus familiares han denunciado y amigos han denunciado la desaparición y la forma como se los llevaron de sus casas. Bueno, una cosa arbitraria, violatoria de los derechos humanos, que acompañó, por supuesto, a esta acción absolutamente cívica de los venezolanos, en las cuales, a pesar de la cantidad de gente que se movilizó, no hubo ni siquiera un hecho que lamentar, ni una declaración golpista, ni nada por el estilo. Antes de que se efectuara la concentración y las marchas el 30 de mayo, pues el gobierno también trató de mover algunos hilos ahí, unos hilos de manipulación y de distorsión de lo que era realmente, de cuál era realmente el objetivo de la marcha y el sentimiento de esta movilización. Y en medio de eso, pues uno de los perseguidos fue el dirigente estudiantil Vilca Fernández, que está en la clandestinidad hace bastantes meses en Venezuela, que está siendo sumamente perseguido. Bueno, realmente hubo peligro de que cayera preso. Bueno, no preso, porque la idea, según la información que manejamos no era detenerlo pacíficamente y dentro de lo que marca la ley, sino que era desaparecerlo. Pues Vilca Fernández, hubo varias horas y varios días que estuvimos sin información de su paradero, pero por lo que sabemos en este momento y queremos informarle al país y al mundo que conoce el trabajo y la vocería estudiantil de Vilca Fernández, pues que ya se encuentra a buen resguardo, lejos de las manos de estos esbirros del gobierno. Esa es la situación. Ahora se plantea un nuevo escenario dentro de la oposición en Venezuela. Hay que restablecer cómo se manejan todas las directrices que se dan desde la Mesa de la Unidad, toda vez que el pueblo fue el que en este momento, en que a partir del 30 de mayo el pueblo es el que dice cómo se van a hacer las cosas y a quién se está siguiendo, ¿no? Y digamos que no es tanto a quién, sino a qué se le está siguiendo. Y la calle mandó el día 30 de mayo, de manera que no puede ser a partir de este momento y a partir de, digamos, de esta coyuntura, no puede ser la calle un tema que cause tanta angustia, tanto prurito en quienes dirigen la Mesa de la Unidad Democrática. Creo que a Chuvo Torrealba ya lo han criticado suficiente, ya todos ustedes están claros de cuál fue su actuación. Lo que estamos esperando es si va a rectificar Chuvo Torrealba, que es el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, o si las cosas van a seguir como hasta ahora. Veremos, porque la huelga de hambre que fue iniciada
por Leopoldo López y por Daniel Ceballos, y que ha sido seguida por estudiantes en todo el país, por jóvenes en todo el país. Ya he perdido incluso la cuenta de quienes se han sumado a esta huelga de hambre. Continúa, porque lo que ha dicho Leopoldo López y Daniel Ceballos es que hasta que no se dé, el Consejo Nacional Electoral no dé la fecha de las elecciones parlamentarias, no van a cesar en su huelga de hambre. Esto a pesar de que hay una gran campaña por las redes sociales para que estos líderes cesen esta huelga de hambre que les está causando un daño físico, obviamente. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a hablar del showcito que ya tiene montado el gobierno con el crimen de Robert Serra, dado que el Colombia, que es el principal indiciado en este homicidio, pues ya fue deportado por Colombia y está en manos de la justicia venezolana. Y también la promesa que está haciendo Diosdado Cabello de venir a demandar a The Wall Street Journal. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Bueno, el fin de semana, mientras estaba la gente en la calle, el pueblo en la calle, el país, Venezuela en la calle, Nicolás Maduro anunció el próximo show del gobierno. El próximo showcito del gobierno, sin duda, es el que protagonizará el Colombia, que es el criminal implicado en el asesinato de Robert Serra. Vamos a ver las declaraciones de Nicolás Maduro sobre esto. Nuestro joven mártir Robert Serra fue asesinado por mandato. Se va a saber la verdad. Yo en los próximos días voy a sacar, la investigación está muy avanzada, mucho más que cuando hablé hace varios meses. Y ya los autores intelectuales está identificado. El enlace directo con quien dio la orden y pagó el asesinato de Robert Serra desde Colombia. Tenemos su nombre, su identidad, tenemos todo, todo. Solo faltaba una pieza, que nos entregaran a alias el Colombia. Y hoy ha llegado a Venezuela, alias el Colombia, como lo dije. Y vamos a buscar hasta debajo de las piedras, si hay que buscar a los asesinos y terroristas. Bueno, la pieza que faltaba era la declaración forzada que va a dar Colombia, que además es un delincuente, un criminal, que es el tipo de individuo que se presta para estos montajes que hace el gobierno venezolano. Vamos a recordar una declaración que este sujeto, el Colombia, dio a un programa de radio cuando estaba detenido en Colombia. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Leiber Padilla Mendoza, alias Colombia. ¿Qué tiene que ver usted con el asesinato del diputado Serra? Bueno, en ningún momento no tengo nada que ver. A mí se me están sindicando, estoy siendo atropellado en la muerte de ese diputado. El único delito mío fue el ser amigo del escolta del diputado Robert Serra. Está mi esposa, mi hijo, mi suegra, mis dos cuñadas, mi yerna, que por la cual lo están sindicando, lo están atropellando de una manera, son inocentes igual que yo, y quisiera pedirle aquí en Venezuela a las autoridades competentes que me asignen el asilo político. ¿Por qué se considera usted un perseguido político? Bueno, realmente no, en la política no entiendo nada. Lo que estoy viendo en sí, que realmente lo que hay es un complot político en Venezuela. No tengo nada contra el presidente Nicolás Maduro, no tengo nada con el gobierno colombiano, no tengo nada en contra. Siempre y cuando yo soy una persona chavista, no entiendo por qué me están sindicando, me están juzgando de una manera, siendo yo venezolano. Me dicen que no soy venezolano, dicen que soy colombiano. La verdad no entiendo nada. Quisiera comentarle que la verdad no sé el atropellamiento, porque yo soy chavista, o soy 100% chavista. Bueno, el testigo estrella se declara 100% chavista. Y aquí, después de que escuchamos las declaraciones de Nicolás Maduro el sábado, pues aparece
que la Asamblea Nacional va a rendir un homenaje mañana martes en una sesión ordinaria a Robert Serra. Homenaje no sabemos por qué, porque ni cumpleaños de muerto, ni no sabemos por qué es el homenaje. Bueno, sí sabemos, porque esto es parte del showcito que va a montar el gobierno con esto. Dice que le van a propósito, que el homenaje es a propósito, porque esto es como una secuencia, de hechos, como una novela, pues. Entonces, el homenaje es a propósito de que se extraditó a Leiber Padilla, que es alias El Colombia. Pero fíjense que el día de ayer salió publicado en el diario Últimas Noticias, que es un diario oficialista, eso lo tenemos claro, un artículo publicado por Wilmer Poleo Serpa. Por cierto, Wilmer Poleo Serpa es un reportero, no tiene nada que ver conmigo, no es familia mía, pero era un reportero reconocido de la Fuente de Sucesos y ahora se está prestando para este tipo de cosas, porque fíjense, supuestamente Wilmer Poleo Serpa le llegó a la verdad, porque investigó, dice él, ¿no? Investigó cuál era realmente lo que había detrás del crimen. Y dice, entre otras cosas, recomiendo leerlo, eso está en las redes sociales, en el Twitter de Últimas Noticias está una de las cosas que dice, que la fuente es Nicolás Maduro, y como ellos han armado su cosa, esa es la fuente que tiene Wilmer Poleo y Últimas Noticias, ¿no? Entonces dice, la fuente indicó que el Colombia fue contratado por una alta suma de dinero por un sujeto también colombiano, vinculado a bandas paramilitares colombianas. Su captura es considerada clave por las autoridades. Según se dijo, el grupo había sido contratado para cometer el crimen del diputado y la planificación del asesinato se efectuó aquí en Caracas hace más de 2 meses. Hace más de 2 meses no entiendo, porque el crimen fue en octubre, entonces no entiendo esto de hace más de 2 meses, Wilmer Poleo. Surgió allí la necesidad de comprar a uno de los escoltas de Serra, y es cuando logran contactar a Edwin Torres Camacho. Bueno, Wilmer Poleo, tú sabes muy bien, porque los periodistas de sucesos tienen las mismas fuentes y tú tienes muchas fuentes policiales. No hay forma de tapar la verdad en este caso, aunque venga el Colombia y declare lo que diga el gobierno que tiene que declarar, porque ya negociaron y le dijeron, te ponemos en libertad a tu familia, porque así fue que lo trajeron, así fue que los presionaron al Colombia, porque le tienen a toda la familia presa, porque toda la familia además está implicada en el crimen. Y te soltamos a tu familia, estás un ratico preso, después te ponemos en libertad, te damos una platica y vas a decir lo que nosotros decimos. ¿A quién se relaciona con los grupos paramilitares? Por supuesto, en este chismorreo diplomático que tiene Nicolás Maduro contra Colombia. Bueno, a Álvaro Uribe, al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Es a él a quien tanto el sector de Juan Manuel Santos, cómplice de Nicolás Maduro, como Nicolás Maduro relacionan con los paramilitares. De manera que no es muy difícil adivinar que la persona a la que van a colocar detrás de este crimen va a ser a Álvaro Uribe. Porque definitivamente ya con esta información que se filtró y que la agarró Wilmer Poleo, es obvio que por ahí vienen los tiros. Pero Además, está el tema de Edwin Torres Camacho. Edwin Torres Camacho era la pareja sentimental del diputado Robert Serra. Él era su pareja sentimental. Fue él, Edwin Torres, el que organizó, el que planificó el crimen de Robert Serra, porque estaba harto de las presiones del diputado Robert Serra sobre él. Esa es la verdad de ese caso. Y Wilmer Poleo Serpa, que maneja información y fuentes policiales, lo sabe. Vamos a irnos porque creo que me queda muy poco tiempo en este segmento y tengo el tema de Diosdado Cabello, o lo dejamos para mañana. Creo que vamos a dejar para mañana el tema de Diosdado Cabello, que es muy importante, porque Diosdado Cabello ya ha amenazado no, nos ha advertido que viene para los Estados Unidos a denunciar a Wall Street Journal. Vamos a demandar. Vamos a ver si esto es cierto, porque además en el programa con José Vicente Rangel, Diosdado Cabello hizo una confesión bien importante. De eso vamos a hablar en el programa de mañana, porque al regreso voy a tener aquí en el estudio, que ya llegó, Alonso Medina Roa, abogado, defensor de los derechos humanos, ha sido abogado de muchos presos políticos en Venezuela y va a estar con nosotros aquí en el estudio. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo.
Regresamos con Agárrate, ya estamos aquí en el estudio con el abogado venezolano Alonso Medina Roa. Buenas noches, Alonso. Buenas noches, por estar placer aquí. saludar. Bueno, abogado especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos y pertenece al Foro Penal Venezolano, este grupo de abogados que se ha dedicado a defender a los presos políticos en Venezuela. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Alonso, tú no eres nuevo en esto. Yo creo que desde que empezó la represión y la persecución por las ideas en Venezuela, tú has estado ahí defendiendo perseguidos políticos. Bueno, yo conté con tu defensa, además de forma absolutamente gratuita, y mi esposo, Nixon Moreno, también. Tú estuviste en el caso famoso de los Paracachitos, también defendiendo al capitán Nieto Quintero. Has estado en varios casos desde hace muchos años. En mi caso ya data de hace 10 años o más. ¿Ha cambiado la forma de perseguir de aquel momento a lo que está ocurriendo ahora, que la persecución es simplemente masiva, que ya no es selectiva, ya no son por nombres, ya son por grupos, estudiantes, militares, etcétera? ¿Ha cambiado esto o sigue siendo el mismo sistema de persecución que veíamos hace 10 o 12 años en Venezuela? Sí, con mucha tristeza debo decirte que cada día se ha ido agravando más la situación, la forma como se ha generado la represión en Venezuela, tanto la represión física como la represión judicial. Día a día vemos cómo se quieren dar juicios con apariencia de formalidad, de legalidad, para justificar simplemente una condena. Hemos tenido recientemente una cantidad de juicios que simplemente llevan a una condena y no a buscar la verdad. Es lo que entendemos en derecho, la implementación, la institucionalización del derecho penal del enemigo. Es decir, simplemente hago un juicio, cumplo con la formalidad, pero ya previamente ya sabemos cuál es la condena, cuál es la sentencia que se va a imponer a ese ciudadano. Donde tenemos unos tribunales totalmente carentes de autonomía, carentes de imparcialidad, una injerencia del Poder Ejecutivo, inclusive de un partido político en el Poder Judicial. Y lo más triste es que esto ha sido señalado públicamente por las mismas autoridades. Alonso, los presos políticos militares, que es tu especialidad además, ¿no? En este caso vamos a hablar específicamente más adelante aquí en el programa de estos 8 oficiales que acaban de ser sentenciados en Venezuela. ¿Por qué no se toma en cuenta el preso político militar cuando se hacen las listas de los presos políticos, cuando se hacen las convocatorias, cuando se menciona la persecución política en Venezuela? ¿Cuál es el miedo que tiene incluso la dirigencia política de mencionar a los militares? Sí, recuérdate que ahorita en Venezuela tenemos como un distanciamiento entre sociedad civil y Fuerzas Armadas Nacional, una situación que se ha ido agravando con los últimos años. Sin embargo, nosotros en el Foro Penal Venezolano incluimos a todos estos oficiales que fueron recientemente condenados por el delito de instigación a la rebelión como perseguidos políticos. Y el juicio, el cual lo asistimos en nombre del Foro Penal, fue totalmente un juicio político. Todo se desarrolló en base a las pautas y los parámetros que están establecidos previamente o que parecieran estar previamente establecidos con respecto al juicio político. Mucha represión, mucha violación de normas procesales, mucha violación de normas constitucionales, pero sin que esta situación genere alarma alguna del Poder Judicial. El tema de los condenados recientemente son 8 oficiales de diferentes fuerzas. Quiero que ustedes vean cómo en la marcha que hemos comentado tanto de este sábado 30 de mayo, sí se tomó en cuenta y sí se mencionó el caso de estos 8 oficiales. Vamos a ver en video cómo los familiares lo recordaron en la tarima de Caracas este 30 de mayo. Vamos a verlo. Estamos aquí en nombre de los familiares de los 9 militares injustamente sentenciados, a que venimos no a suplicar, venimos a pedir justicia. Y les queremos dar nuestra solidaridad. También queremos darle las gracias a la señora Susana Rojas, que al frente de los derechos de los estudiantes y presos políticos nos ha ayudado a estar hoy en esta tarea.
estos momentos y pedir, además de justicia, que cesen las injusticias como la de la capitana que fue mandada a Uribana, como la de las torturas, que sufrió el capitán Diego Quintero. No más tortura, no más injusticia, libertad, y es ya. ¿Quién era esta señora que hablaba en esta concentración, Alonso? La señora Cristina es la mamá del capitán Tonso Martínez, Andrés Tonso Martínez. Casualmente, con una dama que tiene mucha historia, ha sido mucha historia en la República, es una nieta de Juan Vicente Gómez, que además es la mamá de este capitán. Recordemos que fueron un grupo de oficiales que fueron condenados recientemente por un tribunal militar accidental, por una pena aproximada entre 8 y 5 años, algunos a 5 años, otros a 8, otros a 7. El delito, instigación a la rebelión. Y hago un hincapié que un tribunal accidental, porque de acuerdo a la legislación penal militar venezolana, solo se pueden constituir tribunales de juicio, lo que se llama consejos de guerra, accidental, en caso de guerra, en momentos de guerra. En Venezuela, en apariencia, no hay ninguna guerra. Solo si vemos la cantidad de muertos que hay día a día por el tema de inseguridad, podríamos entender que existe una guerra. Pero realmente una guerra declarada no existe. Y así fue como se juzgaron, así fue como se condenaron. 3 oficiales que conformaron un tribunal militar atendiendo unas órdenes superiores y condenaron a estos oficiales. Un juicio donde un proceso que comenzó con unas torturas muy graves en el caso de Juan Carlos Nieto Quintero. Sin embargo, al día de hoy no hay pronunciamiento alguno. Juicios que se desarrollaron con violación permanente de los derechos humanos y no hay pronunciamiento alguno. Inclusive, algunos testigos, funcionarios de los organismos de inteligencia, se identificaron con números de cédula falsos. Esto se señaló, se refirió en el juicio. Que eso es una irregularidad, ¿no? Eso vicia el proceso. Evidentemente, porque no sabemos, al día de hoy, no sabemos quién ciertamente fue quien declaró. No sabemos si es la persona que fue promovida o no, o si es una persona ajena al proceso. Y lo más triste, lo más preocupante, es que esos jueces no tienen la valentía, la dignidad, y a lo mejor es porque no tienen la capacidad intelectual para emitir un pronunciamiento con respecto a estos casos. Ahora, Alonso, vamos a irnos un poco para que la gente entienda cuál es el caso, ¿no? Porque ¿cuántas veces no se ha denunciado que hay conspiraciones en Venezuela, que hay golpes de Estado, que vienen magnicidios, etcétera? Y este es uno de esos casos que se denunció. Ahora, aquí los detenidos ya tenían ¿cuánto tiempo? Creo 1 año presos ya. 1 año aproximadamente. Cuando fueron condenados. Y háblenos un poco de la historia de cómo fueron detenidos, cuáles fueron las pruebas porque aquí siempre, y en otros programas que yo he hecho, siempre yo desmonto estas mentiras con las cosas que no tienen, no solamente que no tienen base en la realidad, sino que no tienen relación una con otra. O sea, a veces tú pones las cosas una al lado de la otra, las que dice el gobierno, y simplemente no hay forma de que coincidan, ¿no? Sí. ¿Cuál es la versión del gobierno? La versión del gobierno es que un grupo de oficiales se estaban reuniendo en la ciudad de Maracay, una ciudad que queda aproximadamente 2 horas de Caracas, 1 hora de Caracas, donde se estaban reuniendo, donde supuestamente estaban organizando una rebelión en contra del gobierno. El gobierno manifestaba que estos oficiales contaban con un grupo de aviones debidamente artillados para tomar la ciudad de Caracas. A lo largo del juicio que ocurrió, se evidenció que estos supuestos aviones que refería al gobierno, unos aviones modelo Tucano, de los cuales con los que cuenta la Fuerza Aérea Venezolana, en esa época estaban desactivados por un accidente que hubo con uno de ellos. Otros aviones que refería, unos aviones rusos, Sukhoi, y el gobierno manifestaba que iban a lanzar algunas bombas, unas cuestiones de estas. Los expertos en armamento refirieron en el juicio oral y público que esa situación era imposible de la forma como la dibujaba el gobierno, porque no estaban artillados para el momento. Es decir, que no había un medio idóneo para cometer el hecho desde el punto de vista jurídico. Era imposible realmente cometer el hecho tal y cual el gobierno, por vía del Ministerio Público Militar, lo estaba planteando. Sin embargo, a pesar que hubo testigos promovidos por la misma Fiscalía que señalaron la imposibilidad técnica de cometer este hecho, estos oficiales fueron condenados. Recordemos que en este caso los oficiales que estaban detenidos, se habló también de un grupo de generales, de los cuales a la final solo uno fue presentado en el juicio, otros fueron se les otorgó la libertad, y se planteaban, tú sabes, este aspecto, esta situación paranoica en la que está el gobierno venezolano, que cualquier tipo de reunión se quieren catalogarla como conspirativa. Pero cuando tú comienzas a revisar
quiénes son las personas quienes acusan, pues, a lo mejor entiendes un poco. Por ejemplo, el mayor Horta Santa María. ¿Qué había pasado con el mayor Horta Santa María? Días antes lo habían mandado a cuidar un refugio y él había denunciado... ¿Refugio donde están viven las personas que se han quedado sin vivienda? Correcto. Él había denunciado la existencia de armas en ese refugio. Un refugio que supuestamente está supervisado por el gobierno. Cuando tú hablas del general Osvaldo Hernández... Y eso eso se ha hablado de los refugios, que es el gobierno quien los arma. Evidentemente, lo que se conocen en Venezuela como los colectivos, que son un grupo, una especie de movimientos paramilitares. En Venezuela y en el mundo entero, porque ya eso... Paramilitares para atender cualquier llamado del gobierno en contra de los ciudadanos. Se suponía que el mayor debería hacer silencio con eso. Sí, cuando vemos el caso, por ejemplo, del general Osvaldo Hernández, ¿qué había hecho el general Osvaldo Hernández? Había denunciado la situación de la seguridad social de los oficiales y había denunciado ante el ministro de la Defensa la situación de la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en marchas políticas y había pedido que cesara la incorporación de los oficiales que los obligaban a vestirse con una franela roja, que es el color que identifica al gobierno, a participar en marchas públicas. Ese fue el general. Osvaldo Hernández. Simplemente estaba defendiendo la Constitución. Exactamente. Entonces, cuando tú te pones a revisar cada uno de los casos, ves que en algún momento han sido oficiales que han sido, por respetar la Constitución, el gobierno los ha entendido como oficiales incómodos para el régimen y de una u otra manera tratan de vincularlos, de relacionarlos con cualquier hecho delictivo. Y así es como ha ido pasando a lo largo de los años. Bueno, en el caso de quienes sabemos cómo se llama ese tipo de oficiales, son oficiales institucionales, así se llaman realmente. Correcto, así son conocidos oficiales y es un grupo importante de oficiales que de una u otra manera ha manifestado su crítica con el gobierno. En Venezuela, el día de hoy tenemos un número importante de solicitudes de bajas de oficiales de las Fuerzas Armadas. Tenemos una crisis con respecto a todo el tema militar por la vinculación de algunos oficiales en hechos de corrupción, el traslado de oficiales de las Fuerzas Armadas a ocupar cargos en el gobierno nacional, esa desintegración de unidades militares por una situación paranoica del gobierno, de tal manera que hay una crisis bien lamentable, bien triste, que la podemos unir, si se quiere, a toda esa crisis económica y social que estamos viviendo. Pero el desagramiento que vive el país con los talentos, con los jóvenes que se van y que son talentosos y se van a otros países, está ocurriendo también dentro de la Fuerza Armada. Los que sirven se están yendo. Sí, hay una salida de todos estos profesionales, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas del país, por situación de carácter político. Hay una inestabilidad política, hay una situación de inestabilidad jurídica, hay un desboronamiento de la institucionalidad del país. Y una de las cosas por las cuales debemos preocuparnos los venezolanos y trabajar en un futuro del venezolano para procurar un mejor país es primero que todo el restablecimiento de las instituciones. Al no existir instituciones sólidas, nunca podremos entender que en Venezuela puede existir una democracia. Al regreso, vamos a ir a un corte, al regreso, Alonso, vamos a hablar un poco del traslado después de la condena, o sea, cómo llevaron a estos oficiales a lugares distantes donde estaba la familia para aislarlos. ¿Cuál es la idea de esto? Al regreso continuamos hablando con el doctor Alonso Medina Rojas. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos en el estudio con Alonso Medina Roa. Alonso es especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos, pertenece al Foro Penal Venezolano, este grupo de abogados que se ha dedicado a defender presos políticos. Alonso, después de condenados, como si la condena no fuera suficiente, porque además les dieron la condena necesaria para que no pudieran salir en libertad, ¿no? Por tiempo cumplido ya en la cárcel, etcétera. No solamente los condenan, sino que los trasladan a cárceles que están muy lejos de donde vive su círculo familiar. Sí. La legislación penal venezolana establece los tribunales de control, los tribunales de juicio y los tribunales de ejecución. El tribunal de juicio es el tribunal llamado a conocer de un juicio oral y público y a dictar la condena. Una vez que la sentencia está firme, debe remitir la causa al tribunal de ejecución. Es decir, siempre y cuando se hayan agotado los recursos, la apelación, casación, es decir, que se haya acudido a instancias superiores.
El tribunal de ejecución es el tribunal competente para designar los sitios de cumplimiento de condena. Este tribunal accidental militar, usurpando las funciones del tribunal de ejecución, designó sitios de reclusión distintos donde permanecían recluidos estos oficiales y los mandó a diferentes ciudades lejos de la ciudad de Caracas. Por ejemplo, al general Osvaldo Hernández lo mandaron a la cárcel de Santa Ana del estado Táchira. Que es frontera con Colombia. Frontera con Colombia. Quien reside, la familia de este oficial está en la ciudad de Maracay. Los otros oficiales... ¿A cuántas horas por carretera es eso? 12 horas. Disculpe, 12 horas aproximadamente. Los otros oficiales que tienen su familia en Maracay los mandaron a la ciudad de Maturín, lo que se conoce como la cárcel de La Pica, también aproximadamente 8 horas de distancia por vía carretera. Y a una dama, una oficial de la Fuerza Aérea Venezolana, que fue condenada también, la capitana Laide Salazar, fue trasladada a Uribana, en Barquisimeto, aproximadamente 4 o 5 horas. Es decir, los enviaron a todos. Es una mujer que tiene hijos pequeños, tengo entendido. Con una dama con un niño, creo que 8 o 10 años, y también fue condenada. De manera que eso son otras de las tantas irregularidades que hemos visto a lo largo del proceso en ese tribunal militar accidental que estuvo conformado por un coronel de nombre Alfredo Enrique Solórzano Arias, un coronel del ejército Jaime Montoya y un capitán de fragata de nombre Efraín Noguera Seco. Estos 3 oficiales fungieron como los verdugos de la justicia militar, en este caso en particular, para estos jóvenes. Estos casos de violaciones de derechos humanos a oficiales, a militares, incluso habían unos retirados, porque Juan Carlos Nieto estaba retirado ya. ¿Sirven dentro de los cuarteles, Alonso, como una advertencia o más bien son motivos de rebeldía dentro de los cuarteles? El mensaje que quiere enviar el gobierno es una advertencia. Ahora, yo creo que el efecto es totalmente contrario, porque el ser humano, el hombre, se sensibiliza con el tema de violación de derechos humanos, de atropello, de desconocimiento. Recordemos que el tema de los derechos humanos no es un tema hoy en día de Venezuela o de Estados Unidos, de Colombia, de los gobiernos de estas naciones. El tema de los derechos humanos es un tema de los ciudadanos, más que de los gobiernos, un tema que nos involucra a todos, que nos motiva, que nos activa a todos dentro de la sociedad mundial. Además de estos casos, bueno, tú perteneces al Foro Penal Venezolano. Yo quisiera saber, Alonso, si ustedes están llevando, todos los abogados que conforman el Foro Penal, el recuento de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, al derecho a la defensa que están ocurriendo en Venezuela. Sí. El sábado, en medio de la marcha y de las protestas que había en el país, pues se llevaron a 13 jóvenes venezolanos secuestrados, sin ninguna orden, no estaban haciendo nada, y a estos momentos todavía no se sabe dónde se encuentran. El tema de Daniel Ceballos, el tema de Leopoldo López, cómo se llevan a Daniel, le rapan la cabeza, lo humillan y muestran la foto como para que la gente sienta... se asuste, porque yo creo que esto es para angustiar y asustar a la gente. Ustedes están llevando un recuento formal, porque yo creo que estos son delitos que no prescriben, ¿no? Sí, el Foro Penal Venezolano es una organización no gubernamental, aproximadamente 12 años de fundada, que nuestra misión es promover y defender los derechos humanos. Nosotros hemos asistido particularmente a un número aproximado superior a los 3.000 detenciones en estos últimos meses, este último año, por llamarlo de alguna manera. Superamos en todos estos 16 años más de 4.000 personas que hemos asistido por causas políticas, causas sobre violación de derechos humanos. Y evidentemente que llevamos un récord y hemos acudido a diferentes instancias. Hemos buscado algunos pronunciamientos de instancias internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hemos intentado acciones ante el comité, los diferentes comités de organismos internacionales. Y estamos haciendo todo un inventario sobre toda esta situación. Ahora, debo decirte que es algo bastante complejo, porque día a día se ha institucionalizado, hay como un desprecio a los derechos humanos hoy en día en Venezuela. Parece que se quiere amedrentar a la ciudadanía violentando los derechos humanos, porque a fin de cuentas en Venezuela, y con la mayor vergüenza ciudadana te debo decir esto, al día de hoy no hay ninguna institución que pueda garantizar o que pueda velar por los derechos humanos de los ciudadanos. Bueno, el caso del defensor del pueblo es vergonzoso. Un funcionario político, un señor con una participación política vinculado a un partido oficial, que sus intereses o los intereses que representa son los intereses de un sector del país.
Debemos entender que el defensor del pueblo debe ser, por eso te hablaba minutos anteriores, de la recuperación de la institucionalidad. Sí. El defensor del pueblo debemos entender que debe ser un representante que va a velar por los derechos de todos los ciudadanos. Recordemos un poco la inspiración de lo que es la figura del defensor del pueblo en nuestra legislación, esa figura de lo que se conoce, esa figura inglesa del ombudsman, que debe representar, velar por los servicios públicos de los ciudadanos, velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y cuando tú vas a revisar la función al día de hoy del defensor del pueblo, evidentemente que es claro que su participación es sobre una situación de carácter político. Que además es violatoria de los derechos humanos. El trabajo de él está violando los derechos humanos. Lo más grave que yo veo es cómo el quiebre de la institucionalidad, cómo desconoces la institucionalidad, cómo quiebras la figura de la defensoría del pueblo. Y eso es más lamentable, porque recordemos cómo entendemos un régimen democrático en cualquier parte del mundo, para hablar algo básico. Pero hablando un poquito, haciendo un paréntesis aquí de la historia de lo que es el defensor del pueblo en Venezuela, el ombudsman, creo que el primero fue, ¿cómo se llamó el primero? Que fue en el gobierno de Chávez, o sea, que en Venezuela no se... Mundaraín, fue el Germán Mundaraín. Yo creo que es la señora Parra, una dama. Gisela. No. La primera fue una dama, si mal no recuerdo. El primero que yo recuerdo es Germán Mundaraín, sí. Y ya fue con el gobierno de Chávez. O sea, lo que te quiero decir son muchos defensores del pueblo que han desvirtuado lo que es realmente este cargo. No hay respeto por la institucionalidad, a lo mejor no hay conocimiento de la solemne que debe ser ese cargo, ¿ok? Y esa forma de gobernar o de querer manejar el Estado desde un punto de vista de una parcialidad política, evidentemente que lo que estás haciendo es un daño, por lo que te refería anteriormente. Estás socavaste las bases de la democracia, socavaste esa independencia de los poderes, socavaste la característica fundamental de un régimen democrático, que es la división de los poderes que debe existir para que pueda entenderse cualquier democracia del mundo. Fíjate, en este caso, por ejemplo, yo conozco a Tarek William Saab, que es el defensor del pueblo venezolano desde que era un muchacho muy joven, y llegaba Alonso a las redacciones de los periódicos a pedir ayuda para publicar casos de violaciones de derechos humanos. Generalmente eran casos de violaciones cometidas por policías, por funcionarios policiales, y todos los periodistas lo asistíamos, lo atendíamos, lo ayudábamos, y generalmente sus casos llegaban a buen término por la publicidad, por decirlo de alguna manera, que se le hacían los medios. Era una persona que inicialmente estuvo comprometido, o por lo menos así lo hizo ver, comprometido con el tema de los derechos humanos. Y es lamentable que al día de hoy no crea en esto, no crea en la defensa de los derechos humanos. Porque además, si tú ves las declaraciones de este señor, yo creo que son grotescas, se burla de los ciudadanos al querer afirmar algunas cuestiones que todos conocemos que son totalmente distintas. Alonso, vamos a tocar un poco el tema de lo que es las huelgas de hambre, ¿no? Los abogados siempre le dan recomendaciones, por supuesto, a sus representados sobre cómo actuar o cómo lograr que se acelere el proceso, que las cosas lleguen a un final feliz. ¿Tú crees que las huelgas de hambre son positivas? Por ejemplo, lo que está haciendo Leopoldo, otros estudiantes que tenemos también en huelga de hambre, Daniel yo creo Ceballos. Que el tema de las huelgas de hambre es un tema que atenta contra la integridad física de cada quien. Evidentemente que nunca podría decirte que estoy de acuerdo con la realización de una huelga de hambre. Lo que puedo es entender la conducta de estos presos que se ven frustrados en un momento determinado, cuando ven que acuden a diferentes instancias y no hay un pronunciamiento, cuando ven cómo se burlan de sus derechos fundamentales, cuando ven esa frustración que se genera por inoperatividad de la justicia. No estoy de acuerdo con ella, entiendo la conducta de cada uno de estos venezolanos que ha tomado esa decisión de asumir una huelga de hambre, pero es una situación bien preocupante, porque al final del día el afectado es cada uno de ellos. Claro, y además son sufrimientos, por ejemplo, de organismos que son irreversibles. El hígado, tengo entendido que sufre, etcétera. Las riñones, toda la parte. Y bueno, el caso del señor Brito en Venezuela, hay un antecedente bien triste. Hay un antecedente de que nadie tomó en cuenta que estaba, el gobierno no tomó en cuenta, no le importó que estaba, y se murió finalmente, ¿no? Y nunca obtuvo los logros por los cuales estaba peleando. Estos funcionarios que son jueces, fiscales, etcétera, que están violando permanentemente y sistemáticamente los derechos humanos con todos estos juicios amañados y todas estas cosas que hemos hablado ya, Alonso, ellos tienen sentido de que su responsabilidad es individual y de que ellos jamás van a poder defenderse con la justicia internacional, sobre todo con esto de que yo recibí órdenes. Mira, no olvidemos algo.
La ignorancia es libre y atrevida. La obediencia debida no tiene cabida en la legislación venezolana al día de hoy. El haber condenado o haber realizado un juicio de la forma como lo están realizando no puede justificarlos bajo ninguna circunstancia. La responsabilidad es individual. Cada uno de ellos tendrá que ser responsable. Pero inclusive, si tú vas a revisar quiénes son nuestros jueces, la situación es más dramática todavía. Porque el porcentaje de jueces titulares independientes, autónomos, yo creo que no llega al 10% en toda la República. Pero todavía quedan. Quedarán, me atrevo a decir, 5 o 6. Por lo menos en el área metropolitana de Caracas creo que 5 jueces titulares. De manera que todos estos jueces no están subordinados al Ejecutivo, están subordinados a un partido político, no tienen una estabilidad laboral y evidentemente que no son los mejores de acuerdo a lo que están planteados y a la forma de actuar. No sabemos cuál es la formación académica, no sabemos la calidad. Quizás no tienen conciencia de que están cometiendo un delito que es perseguido que no prescribe. Sí, yo me atrevo, yo coincido contigo plenamente, muchos de ellos estarán convencidos, no han medido la gravedad de su conducta, no han medido las consecuencias y a lo mejor no están conscientes que ese escudo de la orden o ese escudo de un sector político, ese escudo no le va a durar toda la vida. Después de este daño que se le ha hecho a una institución como el Poder Judicial en Venezuela, Alonso, ¿tú crees que esto es reversible? O sea, ¿tú crees que en otro gobierno, cuando haya una salida a esta crisis política, ¿tú crees que haya forma de reestructurar los tribunales, el Ministerio Público, las defensorías, con gente realmente proba y que se apegue simplemente a lo que está en la ley, a la justicia y no a la política? Sí, mira, yo creo que la principal labor en Venezuela va a ser la reconstrucción de las instituciones. Yo creo en la justicia, yo creo en la institucionalidad, yo creo que es necesario reconstruir el país. ¿Y cómo lo vamos a reconstruir? Primero que todo, te insisto y te repito, reconstruyendo las instituciones, teniendo un poder judicial autónomo, independiente, que realmente obedezca a las leyes, obedezca a la justicia y no un partido político. Creo que todavía en Venezuela queda mucha gente capaz, gente formada, comprometida con la democracia, comprometida con el derecho y comprometida con la justicia. Yo creo que lo podemos lograr. Evidentemente que hay unas situaciones al día de hoy muy complejas, no sabemos cuál va a ser el desenlace, apostamos a que sea de la mejor manera, claro, pero es algo que es necesario. Seguramente vendrá algún escenario que ninguno quiera, pero debemos apostar a una salida pacífica, a una salida viable desde el punto de vista de la legalidad. Bueno, y es importante que aclaremos que estos abogados que pertenecen al Foro Penal y que son los que atienden a la mayoría de los casos de los perseguidos políticos no cobran, ¿no? Somos una ONG, prestamos nuestros servicios totalmente gratuitos y evidentemente que casi todos nosotros tenemos nuestra función, nuestra actividad particular, claro, privada, tenemos nuestro escritorio, nos dedicamos al ejercicio y disponemos de un tiempo muy importante para defender a todos estos jóvenes que han sido detenidos, todos estos presos políticos, por una simple razón. Creemos en los derechos humanos, creemos en la justicia y queremos un mejor país. Dime una cosa, Alonso, tú realmente, tú dices que tú crees en la justicia y bueno, y por supuesto hay que creer en eso. Este programa lo ven muchos abogados recién graduados y lo ven muchos estudiantes de Derecho en Venezuela. Yo quisiera que tú les dieras un mensaje sobre si vale la pena estudiar Derecho, si vale la pena seguir en esta carrera. Sí vale la pena estudiar Derecho, hay que estudiar con Derecho, hay que ejercer el Derecho con pasión, con convicción, porque somos nosotros los que vamos a tener una responsabilidad muy grande en la nueva Venezuela y una de esas misiones va a ser la reconstrucción del país, la reconstrucción de las instituciones y solo con la ley podemos reconstruirla. Bueno, es el mismo mensaje que yo siempre le doy a los estudiantes de periodismo y a los periodistas recién graduados, que claro que sí, que hay un país que habrá que reconstruir, ¿no? Y de la mejor manera. Hay un país que hay que reconstruir y un país que está esperando a muchos, entre ellos a ti. A todo el exilio. Gracias, Alonso, gracias por haber estado aquí con nosotros y bueno, yo creo que estos temas de derechos humanos nunca están de más porque esto yo creo que tiene que tener una continuidad después de que salgamos de la crisis, ¿no? Y el trabajo que ustedes están haciendo es muy importante porque todas esas pruebas y todos esos elementos y todas esas violaciones a los derechos humanos algún día tienen que, claro, quienes las ejecutaron tienen que recibir su castigo. Gracias, Alonso. Un placer. Bueno, yo me despido hasta mañana. Quédense con Doral News y María Fernanda Silva.
Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.